Vamos a hablar un poco más de la fe. ¿Lo tienes? Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Hace una pregunta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quizás no entiendas esa, necesitas algunos analizar muy bien lo que está diciendo el 5, pero dice más al que no obra, o sea, al que no está haciendo vamos a decirlo así, de esta manera como nosotros, lo que no le agrada a Dios, no está practicando la fe de la ley en aquel entonces, ¿verdad? Ahorita nosotros la fe de Jesús, pero por eso es la razón que dice, más el que no obra, o sea, no trae nada para ofrecer, no hizo nada, pero cree en Dios, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Es Dios. Nosotros veníamos así. Abraham tenía de qué justificarse, dicen. Tenía buenas obras. Pero delante de Dios es lo que dice. No le justificaba. Lo que lo justificó a Abraham fue el haber creído en Dios. Si tú analizas, ahorita vamos a ir leyendo, por eso él es el padre de la fe. En Abraham, a hoy los que nosotros creemos, pasamos a ser hijos de Abraham también. ¿Por qué? ¿Por las obras? No. Es por la fe. Sí, hermano. Oh, perdón, pensé que me estaba hablando. Gloria a Dios. ¿Sí estás entendiendo? Porque cuando Dios llama a Abraham y lo saca de su parentela, la ley no se había sido dada. Cuando Abraham diezmó, la ley todavía no se había sido dada. Ni siquiera aún había sido circuncidado Abraham. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí, hermanos. Yo quiero que medites algo, porque hemos hablado mucho de estos temas, pero con la ayuda del Espíritu Santo quiero hablarte de varios puntos de vista. Quiero que analices algo. Si tú analizas las personas que Dios usó, las llevó por procesos. Abraham creyó cuando Dios le habló. Abraham le creyó a Dios. Una diferencia es que cuando ya los hijos de Abraham, los nietos de Abraham, ya habían sido instruidos en este Dios, ya les había enseñado a Abraham acerca de este Dios, o sea, que ellos ya hasta cierta forma creían. Gloria a Dios. Sí, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. No creo que me voy a hacer como aquel que dijo que lo que dijo una hermana, que el que predicaba, si alguien sacaba el teléfono, ya nos vamos para la casa. Ahora se van a quedar más tiempo por estarme entreteniendo.
Para la otra vez agarren sus papeles antes de que empiece la predicación, por favor, hermanos. De verdad. Gloria a Dios. A ver, ¿en qué me quedé? ¿En dónde me quedé, hermanos? A ver, estaban atentos. Uno debe de ser prudente. De verdad que todo esto nos sirva para... Porque ¿sabes qué? Yo me la habito. Yo no sé hasta cuándo. Aún con mis hijos les he dicho, es importante ser prudente, ser disciplinado. Estar a tiempo en la iglesia es estar a tiempo. A causa de ustedes, por estarlo esperando, he estado llegando tarde. A mí no me agrada. Es una mala costumbre, un mal hábito que se le hace normal a los hombres. Si tú no te disciplinas, no serás uno más del montón. Yo le venía diciendo a mi hijo Elías hace rato, serás uno más del montón. La diferencia la hace aquel que se disciplina, que sabe cuál es su deber. ¿Sí estamos entendiendo? Ese es el que hace la diferencia. Si no, serás, hermano, hermana, uno más del montón, de ese montón de cristianos sancochados, medios cristianos. Yo no sé si te molestes por esto, pero ¿sabes qué? Yo no vine para agradarte. Ahí me puso el Señor para hablarte la verdad. Gloria a Dios. Perdón. Ok. El asunto que veníamos hablando, hermano, Abraham enseñó a sus hijos y dejó esto para los nietos y así su descendencia. Pero a cada persona que está en el camino, como tú fuiste llamado de igual manera, vas a tener que ser procesado. Tu fe va a tener que ser probada. ¿Sí estás aquí? Abraham fue probado. Y cada cosa, cuando eres probado, duele. En el proceso te va a doler. Ayer yo les mencionaba un poco en el estudio. A veces no entiendes aquella situación que te está pasando en tu casa, en tu trabajo. Pero tienes que analizarlo con propósitos verdaderos en la verdad, en la palabra. No en argumentos tuyos acomodando lo que no es. O sea, no buscando excusas para que me entiendas. Gloria a Dios. Porque quizás a ti te puede estar pasando algo malo, pero no es porque es el plan de Dios, es porque tú lo buscaste. No sé si me estás entendiendo. Pero cuando estás en el plan de Dios, Él te va a hacer pasar por situaciones difíciles. Porque en este proceso que Él te va a llevar va a ser para aumentar tu fe, va a probar tu fe, porque lo que Él te quiere poner es muy importante. Y no puede poner a uno débil, que ahorita sí, mañana no. El hombre de fe es un hombre fuerte, tiene una mente, un corazón fuerte, porque no confía en él, confía en aquel que lo llamó, confía en su Dios. Pero cada vez que te duele te quejas y viene el desánimo y no entiendes. Mira, piensa nada más lo que le pasó a José. Piensa cómo cuando el Señor le daba visiones, sueños, cuando le cuenta el sueño que tuvo a su padre, a sus hermanos, cómo se le enojaron, cuando estas espigas, dice, se doblaban delante de él, la luna y la... ¿Sí me entiendes? ¿Qué estás diciendo? Dice, ¿qué estás diciendo? ¿Que te vamos a servir? José solamente contó lo que él miró. Porque ni él mismo lo entendía. A su tiempo lo entendió. ¿Qué tuvo que pasar? Fíjate bien el mal que empezaron, cómo lo empezaron a ver los hermanos, sus propios hermanos de sangre.
¿Cómo lo miraban? ¿Lo miraban con gusto? No. Y lo más que el papá le hace ¿su qué? Su túnica, dice hermano. Ok. Era el consentido de Abraham. Perdón, de Jacob. Ok, ponte a pensar. Medítalo. ¿Quién puso eso en sus corazones de ellos? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? Fue Dios. Él permitió, Él sabía lo que había de venir y lo hizo porque Él quería salvar a su pueblo. Cuando tú tienes problemas en tu trabajo, tampoco te crees que eres José, pero piénsalo de esta manera. ¿Cómo no sabes si Dios en el propósito de Él está permitiendo que te pasen cosas porque te quiere forjar? Te está metiendo en el fuego porque quiere que ese metal, ese oro, ese diamante esté en su máximo resplendor, macizo, que no se doble. Pero te empiezas a quejar. Cualquier situación quieres desaparecer, quieres volar. Algunos hasta quieren cambiar de iglesia. Yo solamente veo niños y algunos cobardes. La verdad. Algunos de ustedes, la verdad, los miro hasta con pamper todavía gateando. Aunque ya sean viejos por su comportamiento. De verdad. Y el Señor lo ha revelado. El Señor lo ha revelado. Porque tú ya creíste, sí. Eres justificado, fuiste justificado. Pero su fe tiene que ser forjada. Tiene que ser trabajada. Y el problema, la situación, no mires como enemigo a aquella persona, sea cristiano o no lo sea. Recuerda la palabra, dile al Espíritu Santo. Por eso medita en ella de día y de noche, para cuando venga aquella situación, tú entiendas que la guerra no es contra carne y sangre. Y no andes guardando rencor, ni hablando, ni diciendo nada en contra de nadie. Porque quizás estás en el proceso del Señor. Si estás aquí, ¿cuánto tiempo pasó José? Mira, lo iban a matar, lo avientan a ese pozo, esa cisterna. ¿Y qué hicieron? Miraron a los madianitas, que vienen siendo los ismaelitas, y lo vendieron. Todo lo que pasó, fue encarcelado, fue acusado, fue encarcelado, pero había un propósito de parte de Dios. ¿Era para mal? Es como decir, Dios, ¿qué te costaba poner a José aquí y mandarlo allá y que lo hagan así como lo pusiste? Es como de, no, es que lo que le iban a encomendar a José, lo que él iba a hacer, tenía que pasar por esas situaciones. El segundo del rey, el segundo del faraón. Después del faraón él era el que mandaba. ¿Sí estás entendiendo? Mira, Cedrac, Mesach y Abed-nego, fíjate cómo tuvo lo que tuvieron que pasar. Ser humillados, habiendo sido llevados a Babilonia, y allá fueron escogidos. Pero por no adorar aquella estatua, su sentencia era aventarlos al horno de fuego. ¿Qué dijo Sadrach, Mesach y Abed-nego? ¿Qué dijeron? Cuando le dijeron que si adoraban no los iban a aventar. Sepa, oh rey, no tenemos que contestarte. ¿Sí estás aquí? Ahorita regresamos, vamos a abrirlo ahí en Daniel capítulo 3, por favor. Versículo 18. Vamos a leer desde el 16, para no leerlo todo. ¿Lo tienes?
Daniel capítulo 3, versículo 16. Libro de Daniel. Gloria a Dios. Mira, para que lo agarres más mejor, vamos a leerlo desde el 13. ¿Lo tienes? Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Pero si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice, será aquel que os libre de mis manos? Dios con D minúscula. 16. Yo quiero que medites, hermano, hermana, la fe que tenían. Estos son los hijos de Abraham. Por eso el Señor Jesús les dijo a los fariseos: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aunque eran descendientes, pero la diferencia la hace la actitud. ¿Sí entiendes? Podían llevar la sangre, en verdad eran sanguíneamente descendientes de Abraham, pero había un problema. Dios no lo mira de esa manera. Los de Abraham son aquellos que creen, aquellos que buscan hacer lo que Abraham hizo, creerle a Dios. Y lo dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos sabían, hablaban con seguridad, con firmeza. Esta es fe. Estos eran hijos de Abraham, aunque estaban en la ley. ¿Sí me entiendes? Gloria a Dios. 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No había forma de cambiar su corazón, no había forma de cambiar su mente, porque ellos habían creído y sabían que su Dios era real. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa hoy en día con la iglesia? ¿Qué es lo que lo mueve a la iglesia? Cualquier cosita se están deshaciendo. Cualquier cosita entra el desánimo. Cualquier cosita se detienen y no quieren venir a la iglesia. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de cristianidad es esa? ¿Estás sabiendo, sabes, entiendes quién es tu Dios? ¿Sabes cómo debes de reaccionar? ¿Qué actitud debes de tener como hijo de Dios? Se mostrará, se mirará, en la prueba se mirará. Por eso, cuando pasen cosas, hermano, mantente confiado en Dios. No hay un ciclón que permanezca todo un año ahí donde mismo. No hay una tempestad que permanezca todo un año ahí donde mismo. ¿Has mirado las tormentas, ciclones, huracanes impetuosos que vienen y las noticias anuncian? Que el huracán, la clase no sé qué, el más alto, 6 o 7, no sé cuál es. A tantas millas por hora viene impetuosamente y de repente se le acabó la fuerza. O pasa, pero ya no pasa con la misma fuerza. El que se previene y cuando pase no pasa nada. Pero el que no se previene, pasan desastres, desgracias. Así es en el Evangelio.
Si tú estás firme, hermano, hermana, entiende, cualquier problema que venga a tu vida no durará para siempre. Tienes un ayudador, tienes un Señor que tiene cuidado de los suyos y que es fiel. Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Necesitas creerle a tu Dios. Ahorita vamos a leer ahí en esas partes. Ábrelo en Romanos donde estábamos, por favor. Capítulo 4. Gloria a Dios. Ay, disculpen, hermano, ya ando en las últimas de la gripa. Y para no ser largo, voy a dejar esta parte del 4 y vamos a brincarnos en el mismo 4, pero desde el 13 en adelante. Ahí tú lo lees y vas a ir escudriñando. Y hermano, cada vez que estás interesado en la palabra y lo escudriñas y la lees escudriñándola con esa intención de que pide al Señor que tú estés viviendo, que tú estés en estas escenas, que te den ese entendimiento, que sea Él, para que te deleites, para cuando te vayas a trabajar medites en Él y no andes pensando en otras cosas. ¿Sí me entiendes? Para cuando sales tú me estés meditando en la palabra y no te agarre el diablo desaprevenido ahí y en vez de meditar en la palabra haces lo que el diablo quiere que tú hagas. Mira lo que dice el 13: porque no por la ley fue dada a Abraham. ¿Qué dice? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Por qué fue, hermanos? De que sería heredero del mundo. Sino, ¿por qué, hermano? Por la fe, por la justicia. Tú tienes esas promesas también, es por la fe. Porque la circuncisión ya no existe. Y la ley, parte de ella sigue, nunca se va a terminar porque es para la palabra de Dios. Algunas cosas dejaron de ser. ¿Sí estás acá? Dice, porque si los que son de la ley son herederos, ¿qué dice? Vana resulta, ¿qué dice? La fe. Y anula, ¿qué dice? La promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, ¿qué dice? Como si fuesen. 18. Él creyó, o sea, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. 19. Y no se debilitó en la fe. Y no se debilitó, dile a tu vecino así, y no se debilitó en su fe. ¿Sí estás entendiendo? No hubo desánimo en él. No hubo por qué retroceder. Estaba seguro de quién era su Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Aunque te tropieces, aunque pasen cosas, necesitas entender que el único que te puede levantar, te puede sacar del hoyo, te puede restaurar es Dios. Pero necesitas creerle, necesitas seguir adelante, esforzarte a hacer lo que Él dice. Y lo dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Cuántos años tenía? Siendo de casi, ¿qué dice? 100 años. Y lo dice, aparte dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Sara ya estaba anciana y nunca había podido tener hijos, era estéril.
Pero él había creído que por medio de ella y de él le iba a dar descendencia. Imagínate. Cuando Sara oyó a estos ángeles, cuando oyó al Señor hablando con Abraham, se soltó la risa. Si has leído o no has leído. ¿Y qué le dicen? ¿Por qué te ríes? No, no me reí. Fíjate lo que hacen las mujeres. No me reí. Si te reíste. No van a salir ofendidas algunas de aquí, hermanas, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, lo quiso Sara para que no te sientas. Gloria a Dios. Una vez más voy a leer el 19. Y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, fíjate en lo que habla de Abraham, hermanos. Tampoco dudó, ¿qué dice? Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A ti nomás no viene lo que dice que te va a dar Dios, no viene, ya mejor andas allá. No, pues ya pasó. Y hermanos, cuando nosotros venimos aquí, a este lugar, ya llevamos 11 años aquí. Vamos para 12. Cuando empezamos aquí, yo oraba, le pedía a Dios, lloraba y le decía: Señor, danos un lugar. Y el Señor tocó el corazón de mi hermano Alberto, anduvo buscando por internet y halló que rentaban este lugar, un lugar aquí. Usted ni se acuerda de la hermana Lupita, ¿eh? Y cuando lo hallamos, nos ofrecieron, o que si queremos allá. Y decidimos, yo aquí lo miré, que aquí como, dije, aquí va a ser para nosotros. Y platicamos con los hermanos. Imagínate cómo te sientes como pastor cuando empiezas a escuchar: no, está lejos, no, está otro. Y luego todavía oyes: no, ya nos vamos noche. ¿Qué clase de hermanos cristianos así que apoyan la obra del pastor? Imagínate cómo estás. El pastor, quiero verlos animados. Tiene que andar el pastor ahí arreando chivos todavía. Hasta que el Señor dijo, y sí me vinieron ofertas, hermano, pero yo tengo una costumbre. Desde cuando estábamos en Farmville, a mí hubo un hombre que me ofreció un lugar y lo reveló el Señor. No, dijo, no es que te quiera sacar, dijo, pero allá te podemos dar un lugar grande, mucha gente y que tú seas el no sé quién. Le dije: no, hermano, te agradezco. Yo no camino así. A mí, si Dios no me dice, yo no me muevo. La segunda vez me vuelve a ofrecer más. Y lo había revelado el Señor. Dije: no, yo no camino así. Mi corazón no está en las cosas terrenales. Lo que diga Dios, así será. Hermano, hermana, hasta que no revela el Señor aquí, dice Carlos, cuando me ofrecieron pedirme a Baicelia, rentar los días que nosotros vamos allá en Baicelia, medio centro, un lugar grande y con parqueaderos lleno ahí, y pues dices: qué chulada. No, pero yo no me emociono con esas cosas. Oramos al Señor y me dijo el Señor: Carlos, no salgas de ese lugar hasta que yo no te saque. Por eso estamos aquí, hermano. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú andas inquieto, quiero ir para allá, no hace falta aquí, quiero volar para allá y quiero para acá. Hermano, hermana, la verdad, ¿qué te puedo decir? Entiendo clarito tu problema. Yo tuve ese problema. Bueno, no así de esa manera. Yo fue en otra área. Yo estuve llorando y le decía: Señor, en las noches, en las madrugadas, todos los días en llanto: Señor, mira, yo me siento avergonzado cuando llega un inválido, me siento así cuando llega alguien así. Señor, ten misericordia, no para mi gloria, para tu honra y gloria. Señor, necesitamos ese poder para que estas almas
te glorifiquen, para que sean levantadas, que no estén padeciendo de esa manera, llorando y llorando. Como a los 3 o 4 meses, hermano, yo ya me sentía frustrado porque no miraba nada. Pero al instante que me sentí frustrado y le dije al Señor, Señor, perdóname. No soy yo el de los tiempos, eres tú el de los tiempos. Perdóname, pero ayúdame. Quiero descansar en ti. No quiero seguir así. Tú muéveme, cuando tú digas, yo me muevo. Cuando me digas que me espere, yo me espero. Desde ese entonces, hermano, no tengo prisa. Ni ando haciendo planes como los demás. Quise en un momento decir, vamos a rentar allá en Hanford, vamos a rentar en tal lado y vamos a levantar más obras. Bueno, ¿y quién me mandó a hacer eso? ¿Quién me mandó a hacer eso? Venía a mi mente después, sí. En pocas palabras te lo voy a decir de esta manera, hermano. Fe es confiar plenamente en el Señor. Espera que Él te mueva. Tampoco te tires en los que son tus deberes, te tires a acostar. ¿Sí me entiendes? No confundamos. No confundamos. Haz lo que te corresponde, pero aprende a esperar en Dios. En los tiempos de Él esos son los mejores. ¿Sí me entiendes? Porque algunos, por desesperarse, avientan la toalla y prefieren la silla. Prefieren la silla. Pero Dios no los trajo. Algunos estarán en la silla, pero algunos de ustedes no los trajo el Señor para que estén en silla. Pero tú tienes que tomar las promesas de Él en serio. Si estás aquí, creerle. ¿En cuál nos quedamos, hermanos? ¿El 20? Dice en el 20, el 20 lo leímos, ¿no? El 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él le creía, él sabía que Dios no era mentiroso, que Él era poderoso. ¿Qué sucedió cuando le pide a su hijo, a Isaac, que lo sacrificara? Él lo iba a hacer, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué dice? Vamos a seguir leyendo. Por la cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes, hermanos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a ver, tú explícamelo, dímelo. ¿A quién? A los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Sí estás entendiendo? Porque es necesario aferrarnos, creerle al Señor, porque Él no te va a fallar, porque Él es real. No es una imaginación, no es una emoción. Por ello le he dicho, mira, Dios, en el camino de Dios no se camina por emociones, se camina por entendimientos y por obrar. ¿Sí me entiendes? Porque por fe tenemos vamos a decir, parte, pero el obrar te va a traer a que obtengas las promesas. ¿Sí me entiendes? ¿Sí lo entendiste o no? Si no, ya me lo preguntas, hermanas, por teléfono. Por favor. Gloria a Dios. Y lo dice en el 25, el cual fue entregado por nosotros, perdón, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. 5:1. Justificados, ¿qué dice? Por la fe tenemos, ¿qué dice? Eso es si tú has creído. Pero si no has creído, ¿por qué no tienes paz? Tenemos paz, ¿para con quién? Para con Dios. ¿Mediante qué dice? Nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero ¿quién se gloria en las tribulaciones? A ver, hermanos, ¿quién es el que se gloria en las tribulaciones? Si algunos aquí se me andan desbaratando, se me andan muriendo. Hello. Algunos pobres ya tienen que ir a darles uno de los primeros auxilios. De repente yo los veo así y digo, estos van a ser columnas, Señor. Estos, de repente ya los veo bien desinflados allá. Y ahí voy con la jeringa, ahí voy con esto y a inyectarles una jeringa de fe, una jeringa de esperanza. Y ya cuando empiezo a ver que reviven así un poquito, otra jeringa de amor. Estas son las tres que permanecen, son las que ocupamos. ¿Te imaginas? ¿Por qué está la iglesia así? Porque su corazón anda cavilando, porque no toma con seriedad el camino del Señor, porque no meditas en esta palabra de día y de noche. Solamente aquí, cuando vienes aquí, dices, Dios me habló hoy. Pero cuando vas allá dices, no, aquí Dios no me habla, me habla el diablo. Todo ves que es el diablo. Pero ¿realmente es así? No, no tienes que cambiar. Tienes que meditar bien, meditar en la palabra de Dios y tener respuestas en la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? No tu sabiduría, no la sabiduría que aprendiste allá de el no sé qué abuelo. Estoy hablando en general, que quizás alguno piense, me estás diciendo a mí. No, el problema la tiene la mayoría. No se quiere desconectar todavía de costumbres. Algunos todavía andan queriendo aportar para allá, para la fiesta de no sé quién allá, y a escondiditas, que no sepa el pastor. ¿Quién le dijo? ¿Tú le dijiste? No está bien. ¿Cómo quieres avanzar? Eso no es que le has querido a Dios. Todavía tu corazón está bailando por otro lado. ¿Sí estás aquí? Gloria a Dios. Entonces dice en el 2 una vez más, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El que ha entendido, el que ha querido de verdad, se goza en la tribulación. Vamos a decirlo de esta manera, quizás un problema muy fuerte, serio, demasiado fuerte, como lo que le pasó a nuestro Señor Jesús, que es crucificado. Quizás cuando estés crucificado tú sientes así y va a venir una ayuda para ti. O sea, cuando tú te sientes en ese punto, lo que estoy diciendo es, sabes a quién acudir para que te fortalezca. Tu fe menguó, Dios lo entiende, eres un ser humano, pero no por eso vas a ir todo el tiempo de esa manera. Son casos muy específicos, pero tenemos, aún en esa situación, tenemos que ayuda. ¿A quién acudir? ¿Sí me entiendes? Sí estás entendiendo. Entonces, ¿por qué no te gozas en la tribulación? Hello. ¿Por qué no te gozas en aquella situación? ¿Cuál es el problema? Multiplica bien, tiene que salir exacta la cuenta. ¿Por qué no sale bien la cuenta, hermano? ¿Sí sabes cuál es el problema? ¿Por qué no te gozas? Porque no puedes ver más allá, porque no puedes creerle al Señor que sus promesas son reales, que esto va a pasar, que tu deber es confiar en Él, y que solamente, mira, si tienes que agachar el cuero así y así, y que te digan y te hagan lo que quieran, está bien. Cuando tengas que hablar, hablarás con prudencia, sin pelear, sin ira, porque son argumentos que quizás te puedan servir el que tú uses la ira, pero la palabra dice que la ira no obra la justicia de Dios.
y cosas así. ¿Sí estás entendiendo? ¿Qué produce entonces la tribulación? El que ya entiende, gozo, pero también ¿qué dice? ¿Qué produce? Paciencia. Y luego el 4 dice, ¿y la paciencia qué dice? Otra pruebita. ¿Y la prueba? Tampoco me mueve. ¿Por qué? Porque tengo esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? La promesa que Dios te ha hecho, que obtendrás, aparte de cosas aquí en la tierra, la salvación de tu alma. ¿Sí me entiendes? Entonces vale la pena. Por eso es importante, hermano, meditar, trabajar en estas áreas. La iglesia del Señor está batallando porque le falta fe. Le falta fe, está débil. Cualquier cosa la tumba, la debilita. Satanás llega, cualquier problemita llega. A veces Dios te manda una prueba y tú piensas que es el enemigo. No, tú tienes que ser probado. Tu fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada. No hay excepción. Es el colegio. Mientras estemos en este cascarón, en esta tierra, estamos en el colegio de Dios. Si estás aquí. Y los 5, ¿qué dice? ¿Y la esperanza qué? Una vergüenza. O sea que tú te sientes, si no te avergüenza, ¿qué te sientes? Orgulloso de ser hijo de Dios. Orgulloso de ser cristiano. Orgulloso de que, porque mira, el cristiano normalmente va a ser, acuérdate, aborrecido. Seremos como escoria para unos, seremos como peste para otros. No te avergüences ni te sientas mal. La fe, la confianza, las promesas de Dios, manténlas en tu corazón, siempre obrando la justicia de Dios. ¿Sí entiendes? Hasta el final, aunque te digan que estás loco, que cómo es que la soportas, cómo es que no entiendes y que te van a decir tantas cosas. Pero tienes que pasarlas por alto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún no éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice. Con todo, o sea, cuando dice esto, cuando leemos esto en el 7, dice, ciertamente apenas morirá alguno. Perdón, espérame. Deja leer el 6. Porque Cristo, cuando no éramos, ¿qué dice? Débiles, a su tiempo murió por los, fíjate, murió por los, o sea, por nosotros, los impíos. Murió por el que andaba haciendo el mal, esto de toda la clase de males. Y por eso dice, ciertamente apenas, o sea, quizás alguno se atreva a morir por algún justo, dice. Quizás haya alguien. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Tuviera un atrevimiento a morir por un bueno, dice. Esa es la palabra osara. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. ¿Por quién estás dispuesto a dar tú la vida, hermano? Él sabía quiénes éramos nosotros, pero era la única forma de la cual nos podía él rescatar. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconocidos con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos, ¿qué dice? Salvos por su vida. Entonces, si tú analizas el 10, hermanos, si tú analizas el 9, mira, es algo muy profundo. Léelo por encima es fácil, pero la profundidad dice, pues si siendo enemigos
fuimos reconciliados, si aún así sabiendo que nosotros éramos enemigos de Dios, el haberse entregado, el haber sido muerto Él por nosotros, había un propósito para que nosotros fuéramos, ¿qué dice? Reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios. Y así lo dice también, gloria a Dios, en Efesios, gloria a Dios. Y lo dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aleluya. Mucho más dice, estando ya ahora en el camino de Dios, seremos, ¿qué dice? Salvos. ¿Por qué? Por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Abre tu Biblia en Gálatas, por favor, capítulo 3. Hay mucho que leer, hermanos. La verdad está hermoso todo. Versículo 6 en adelante. Gloria a Dios, ¿lo tienes? Dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué dice? Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Gloria a Dios. Entonces, los de la fe, ¿qué son? Bendecidos en el creyente Abraham, dice. ¿Qué dice acerca de... Abre tu Biblia en... Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 12. Segunda de Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otra cosa de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez, y vosotros a ser encaminados por vosotros a Judea. Así que al ponerme de esto, pon mucha atención del 17 en adelante. Así que el proponerme esto, usé quizás de ligereza. Hace una pregunta, ¿usé quizás de ligereza? Y hace otra pregunta, ¿o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? O sea, este es el problema del hombre cuando está en la carne. Ahorita dice sí y lo cambia. ¿Sí me entiende? Por eso Pablo dice, hablando del mismo, o lo que pienso, les dice a los de Corinto, o lo que yo pienso hacer, lo pienso según la carne.
O sea, yo vivo en la carne para que cuando yo digo algo, ¿hago cambios? No, está diciendo, yo no hago cambios. Yo digo sí es sí, cuando digo no es no. Y ese es el problema que tiene el hombre en la carne. Porque todavía no es espiritual, porque no sostiene las palabras en Dios, en lo espiritual. Es una manera de que el hombre expresa su sí y sus cambios en no. Es una manera de identificar que todavía está en la carne y no ha entendido. Entonces cuando dice esto, mira, ahorita vamos a confirmarlo. El 18. Gloria a Dios. Mas como Dios es fiel, ¿qué dice? ¿Que Dios qué? O sea que si Él promete algo, ¿qué hace? Lo cumple. Entonces, si tú crees esto, habrá algo diferente en ti. Te tienes que agarrar de esto. Dios es fiel. O sea, Él no es como el hombre. ¿Cuál hombre? El hombre carnal que ahorita dice sí, mañana dice que no. Por eso cuando leemos en las escrituras dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces cuando leemos en el 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no hay sí y no. No somos de esas personas, somos gentes espirituales que hacemos lo que Jesús nos ha enseñado. Dice, más ha sido, ¿qué dice? Sí en Él. ¿Sí estás entendiendo? Él no es de los que cambian. ¿Sí me entiendes? Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando alguien dice, Dios me dijo esto, y acá otro dice otra cosa. No, hay que analizar con la palabra y no todo lo que se dice que es de Dios, es de Dios. Ahora, si tú no sabes analizar, escudriñar o entender, pues estás en otro problema. ¿A dónde tienes que acudir? A Dios, ¿verdad? Sí, y si no te responde Dios, ¿qué te va a decir? Te puso ahí uno enfrente de ti, aunque está medio feo y pelón y todo, pero ese es el que te puse. Así es que te me calmas. ¿Quién será ese? Si estás entendiendo, Dios es fiel. Él no anda así jugueteando. No es como tú, ahorita sí, mañana no. No. Una persona que hace eso es arrastrada fácilmente por el diablo. Viene bien animado, ahora sí le voy a echar ganas, y ahora sí, así. Mira, por eso en una ocasión el Señor reveló en una visión, llegó un hermano, llegó diciendo, ahora sí, hermano Carlos, decía en la visión, le voy a echar ganas, ahora sí, esto y esto otro, y se oye la voz del Señor. Dice, Él solo se engaña. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la escritura dice eso? ¿En dónde? En Santiago. Dice que el que es oidor y no hacedor de la palabra, ¿qué dice? Engañándose a vosotros mismos, dice. Se engaña solito. Pero aquel que es oidor y le cree a Dios, o sea, activa lo que escuchó y le cree a Dios, es hacedor. ¿Qué dice? ¿Qué dice de ese? Ahí está, bienaventurado. Eso es lo que necesita la iglesia entender, no jugar a la iglesita. No puedes entrar al corral y no salirme del corral. O eres o no eres. Si estás aquí, Dios no tiene dos palabras. Dios tiene amor, misericordia y te espera, sí. Arreglas el asunto con Dios, como dice, como hemos leído en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, eras de lo peor. Dice, yo los voy a hacer blancos, pero arrepiéntate, hagamos cuentas, te quiero perdonar, está diciendo. Y si fueran rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice, pero si quisieres, pero si no quisieres, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano Chuy? Ya léalo en voz alta, por favor.
te va a ir mal conmigo. Yo no te voy a aguantar tanto. ¿Qué más? Y él miente. No miente. Entonces tenemos que entender que las palabras de Dios son reales, serias, y que nos tenemos que comportar serios también nosotros. Que Él te ama si tienes situaciones difíciles, pero quiere ayudarte. Tienes que rendirte a Él para que tú puedas ser libre de esas situaciones. Él es el único que nos puede ayudar, hermano, hermana. ¿Sí me entiendes? Pero tú tienes que trabajar en lo espiritual, no pensar que Dios sí o no. No, Dios no es así. Dios, lo que dice su palabra es así, no hay cambios. Si estamos acá, lo demás es sabiduría tuya del mundo donde la agarraste. Pero Dios dice, no está de acuerdo. Si estamos aquí, ¿dónde me quedé? En el 20, ¿verdad? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos selló y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Cristo. No he pasado todavía a Cristo. No que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis. ¿Qué te mantiene firme? La fe. ¿Cuántos tienen sueño ya para irse o quieren que le siga? ¿Estás seguro? Bueno, como nomás hablaron un poquito y los poquitos dijeron que le siga, pues le voy a seguir. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 11, por favor. Vamos a leer del 11:8 en adelante. Dios es bueno, hermanos, y no importa dónde te hayas revolcado, ensuciado, si tú quieres hacer cuentas con Dios, Dios es gran misericordia, pero no nos podemos burlar de Él. Él no puede ser burlado. No podemos decir sí y no, sí y no. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Tú eres el que decides. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué dice? En el 11:8 de Hebreos. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció, ¿qué dice? Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad, hermanos? ¿Cuál es? La Nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ahí como que nos vamos entendiendo. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiera estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor,
Esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 17, pon atención. ¿Qué dice? Por la fe, ¿qué dice? Abraham, cuando fue probado, fue probado también Abraham. ¿Qué dice? Ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Ofrecía su unigénito. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿cómo le estaba pidiendo a este hijo para sacrificarlo? Abraham entendía, creía que Dios no cambia eso. Que si él le dijo que de Isaac, piensa bien, hermano, piensa bien lo que tuvo que pensar Abraham. Si Dios le había prometido y le dio a ese hijo ya siendo viejo, cuando ya su cuerpo no servía, y a Sara también y fortaleció su cuerpo para poder tener a su hijo, y de repente Dios le pide que le sacrifique a su hijo Isaac. Pero Abraham dijo, bueno, a mí me dijo que de mí me iba a sacar herederos, descendencia. ¿Qué hizo? Lo iba a sacrificar. Pero él entendía humanamente, yo me pongo en su lugar y te voy a decir porque a mí me pasó algo. Él entendía que Dios tenía poder para, aún si lo sacrificaba, volverlo a la vida. ¿Sí me entiendes? Ahorita vamos a leer, aquí dice 18, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice 19, pensando que Dios, ¿qué dice, hermanos? Ayúdame. Es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cómo ves? Mira, hermanos, a mí me pasó algo y yo no tenía mucho tiempo en el Evangelio. Pero una cosa, cuando tú le crees a Dios y Él te da promesas y te mantienes firmes en ellas. En una ocasión que yo fui para México, venía en el estado de Sonora, ya de regreso, y era una lluvia como yo creo que ninguna la he visto así. Yo creo que era un ciclón. Las casetas de cobro tienen como como un techo ancho, largo. El agua entraba con el viento hasta la caseta, por la ventana. Cuando yo estaba pagando me llenaba de agua y me daban el ticket y era muy feo. Rayacena por todos lados, mira, los sema y los carros todos parados a la orilla. Y la lluvia, los wipers a todo lo que dan, y muy apenitas como que Pero yo me acordé de que Dios me había hecho una promesa, o sea, que yo no iba a morir. Él tenía algo para mí. No lo voy a decir ahorita, algún día ya lo saben. Pero a mí Dios me prometió algo. Y Él es el que avienta los rayos. Él es el que manda la lluvia. Él va a ver que yo voy ahí, a mí no me va a caer ninguno. Y ahí voy, ahí voy. Me hacía así, me sacudía el ven. Y así atravesé en medio de la rayacera. Quizás algunos van a decir, no, pues ese es insensatez, como si ves que hay rayos. Yo no me la pensé en esa área. Simplemente creí en lo que Dios, si Él me había dicho que yo me acordé en ese momento, hermano, cuando lo que le pasó al apóstol Pablo en la barca. Cuando se estaba hundiendo la barca, ¿qué le dijo el Señor? Ninguno de ustedes, ninguno de los que están con ustedes, ¿qué dice? Se perderá. Todo se va a perder menos ustedes. Todos creían que se iban a morir ahogados ya. Pero Pablo, tranquilo, que les dijo, ninguno se va a perder. ¿Y qué sucedió? Porque Pablo tenía que estar ¿dónde? En Roma. Él tenía que ir a Roma. Era un propósito de Dios. Entonces, cuando hay propósitos de Dios, hermano, aunque el diablo se te aparezca, aunque venga un huracán, aunque venga lo que venga, Dios está contigo y no va a pasarte nada.
Pero, ¿puedes creer tú en eso? ¿Puedes entender y creer esto? ¿Cómo se llama? Cuando tú tienes esa confianza, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llama la palabra? Fe. Fe. ¿Sí estás entendiendo? Ahora, yo quiero que entiendas algo. No quiero que al rato digas, Dios está conmigo y me aviento de... No, tampoco es así. Eso es tentar al Señor. O acá viene un tráiler, Dios me va a... y te la avientas al tráiler. No, si te la avientas vas a quedar bien aplastado. No, las cosas no funcionan. Hay que entender que es fe, no insensatez. ¿Sí estás aquí? Así que, hermanos, una de las cosas que yo voy a decir, y yo en estos días le dije a la hermana Silvia, mire hermana, una cosa yo sé y se los he dicho a algunos de ustedes: si en las manos de Dios está que su madre se salve, se va a salvar. Pero si ella es de Dios y se va, ella va a descansar. O sea que lo que Dios, hay que rogar por misericordia, hay que pedir por misericordia. Pero si Dios dice que es el tiempo de ella, no te pongas triste más. Hazle duelo, hagamos duelo. Si es que fuera así, no nomás me refiero a la mamá de mi hermana, me refiero a uno de mi propia familia. Yo anoche tuve un sueño, hoy a la mañana, un sueño muy fuerte de mi padre. La verdad, estaba llorando y me desperté llorando. Pero Dios me permitió, en ese sueño después, se lo pedí con mi hermano, salvarle la vida a mi papá. Pero yo lloraba como un niño con él ahí y le daba gracias a Dios. Me levanté llorando así, adorando y dándole gracias a Dios, porque fue algo como real. Sin Dios yo no soy nada, tú no eres nada. Tienes un padre, no eres huérfano, no eres un pobrecito. El diablo te ha hecho creer eso. Tú vales mucho, pero necesitas creerle a tu Dios. Tu Dios es real. Nadie más te va a amar como Él. Nadie más podrá ayudarte como Él. Fíjate el amor de Él tan grande que tú te alejas y Él te quiere acercar. El amor de Él tan grande que es que ya te puso gente como nosotros, aunque cabezones como tú quieres verlos, pero nos puso para ayudarte. El amor de Él. Dio a su hijo, a su único hijo. Él te ama, Él nos ama y nos quiere buscar, juntar como la gallina a los pollitos. Y algunos son necios, algunos son tercos, no quieren el yugo del Señor, se jalan para acá y se jalan para allá. Eso no es correcto. Necesitas aprender y decidir en tu corazón y pedir ayuda a Dios para que Él sea el que te dirija, no más tú. Porque la forma que tú te has dirigido no sirve de nada, te ha ido mal. Eres golpeado, pero si tú te dejas dirigir por Él, te va a ir bien. ¿Sí estás aquí? Y podemos seguirle más, hermanos. La verdad que nos podemos amanecer hablando, porque esto me lleva a una cosa y me lleva a otra y otra. Pero mira, hermanos, así como Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, así como muchos de los que le creyeron a Dios, hermanos, esperaron. ¿Sí me entiendes? Y si te llega el día, hermano, no es porque Dios fue injusto, es porque hasta ahí era el tiempo tuyo. Así como le pasó a Juan el Bautista, como le pasó a Esteban, como le pasó al primero de los 12 apóstoles, y así como le pasaron a los demás. Es el tiempo. Esta tierra, este tiempo que estamos en este cuerpo aquí, es solamente la escuela, el colegio, es un proceso. Pero aunque vengan las dificultades, las tempestades, no corras allá afuera a revolcarte a lo que el diablo quiere. Corre a tu Dios, Él es el que te puede ayudar. Él es tu ayudador, tu salvador. ¿Sí me entiendes? No busques otra forma, porque eso es lo que el diablo quiere. Si estás aquí, entonces necesitas reconocer a tu Dios como tu único Señor y de verdad Salvador, y que Él es el que te va a dirigir, no tú. Te dejo con esto. Que el Señor te bendiga.